رزقي سلبوني حقي باقوني نيت تصدقوني بلية جارة اخواني راحوا نسواني صاحوا ولدنا طاحوا بلية جارة. Hola, a ver, estamos todos ya. Bienvenidos a la segunda sesión de esta mañana. Ahora tenemos la charla de debate ¿A dónde va Cuba hoy? Un tema muy apasionante. Estamos acá con Frank García Hernández, que es sociólogo, historiador y marxista revolucionario que vino desde Cuba, y con David Carvala, de Marx 21 Cataluña. Vamos a tener un formato que va a ser intervenciones un poquito más largas, 20 minutos más o menos cada uno, porque se van a exponer diferentes ideas y después vamos a dar paso al debate y después a las conclusiones, ¿sí? Así que vamos a empezar, si les parece ya, con David. Pues, primero, pues me encanta tener aquí a Frank de Cuba, que hace meses empezamos a hablar de la posibilidad de que podía venir a las jornadas y ha sido un poco complicado, pero está aquí y claro, gracias a vosotras, ustedes por haber venido. Hay gente aquí de diferentes partes del mundo que es impresionante, que nos llamamos un grupo por el socialismo internacional, que son jornadas pequeñitas pero muy internacionales. El contexto de estos meses es muy diferente del año pasado, por ejemplo, en términos de nivel de luchas enormes por todo el mundo, desde Hong Kong, Líbano, hasta de forma importante con el tema de Cuba, América Latina, con Ecuador, con Chile, también el Caribe, y pasando por Cataluña, que me están diciendo, claro. Haití, que es un ejemplo que no sale en los titulares, pero también están luchando en Haití, y seguramente me he pasado 1000 cosas más. Y en todas estas luchas populares, y que de fondo en general luchas de clase, se plantea la pregunta de que si estamos en contra de este sistema, ¿a favor de qué estamos? Porque podemos luchar en contra, pero los problemas siguen. Entonces, si no hay una alternativa, entonces ¿en qué quedamos? Y aquí es donde, en América Latina sobre todo, y hasta un punto a nivel mundial, el ejemplo de Cuba es un referente más para algunos, menos para algunos. Y aquí, de las cosas que quiero plantear, es que si bien hay cosas muy positivas, y antes de ir más lejos, hay que decir que estamos en contra de todos los intentos permanentes de Estados Unidos de machacar a la isla de Cuba. Igual que los intentos de Estados Unidos de imponerse en cualquier punto del mundo. Esto debería quedar claro. O sea, solidaridad frente al imperialismo, frente al bloqueo, por supuesto. Contra la derecha, por supuesto. Pero hay temas que hay que hablar de los problemas con Cuba o cualquiera de los países que se han llamado socialistas. Yo estuve en Cuba brevemente en el 96, o sea que mi información no es actual. Frank tiene la información actual. Yo voy a hablar más de la historia ya pasó, no cambia según cuántas visitas que hagas a la isla. Pero la existencia del machismo, de racismo, de desigualdad social, de homofobia, todas estas cosas son problemas para una sociedad que se quiere llamar socialista, también, según lo que llaman socialista. Hay una compañera de stream palestina aquí detrás que en un campo de refugiados conoció a una chica cubana refugiada porque es lesbiana y había sufrido opresión en Cuba. Si esto es típico o no, se puede discutir, pero la experiencia de la compañera era esta. Y ahora, Cuba hace años que se abre al mercado mundial. Yo argumento que nunca salió del sistema mundial, pero se está abriendo cada vez más al mercado mundial. Zona franca, inversiones extranjeras, e incluso antes formaba parte del sistema mundial. Entonces, ahora mismo hay debates sobre qué pasa en Cuba, debates tanto dentro de Cuba, que es muy interesante, como a nivel internacional. Y lo que yo quiero plantear, y lo que planteamos, de hecho somos Corriente Internacional, y lo que planteamos desde siempre respecto a la URSS de Stalin, y desde los años 60 respecto a Cuba, que si bien
como en el caso de la Revolución Cubana, apoyamos frente a la dictadura anterior de Batista, que se hizo una revolución y familiares de Franco participaron en esta revolución. Fue un paso adelante importante. Pero el producto de esta revolución, argumentamos nosotros, no fue una sociedad socialista. Fue una sociedad regida por un capitalismo de Estado, con un estado de bienestar mejor que, no sé si Bulgaria quizás. Mejor que Corea del Norte, seguro. Pero no socialista. Y al decir esto, yo creo que nuestra corriente es de las pocas corrientes marxistas que identifican los países estalinistas como capitalismo de Estado. Y se me hace pensar en ejemplos de la historia de la ciencia, de Copérnico y Galileo, que dijeron, no es cierto que el Sol gire alrededor de la Tierra. Y la visión oficial era que sí, que la Iglesia decía, el Sol gira alrededor de la Tierra, y hace esos cálculos, y no funciona exactamente así, hay cosas que no caben en cuadrar, y entonces hacen un ajuste en la teoría, otro ajuste en la teoría, otro ajuste para intentar hacer caber la realidad en esta teoría de que la Tierra es el centro y el Sol gira alrededor. Y lo que hicieron Copérnico y Galileo es que todos estos cálculos y ajustes y complicados pasos que hay que dar, si dicen, demos la vuelta y vemos que el Sol está en el centro, la Tierra gira, entonces todo es más fácil de entender. Entonces, ¿cómo entendemos que tenemos una sociedad socialista con machismo, racismo, homofobia, desigualdad social, zonas francas? Y hay que adaptarle más giros y giros para intentar justificarlo. Es como con la URSS, ¿cómo justificas y explicas que el socialismo pacta con el nazismo? Si dices, esto no es socialismo, es capitalismo de Estado, que luego hay que analizar cada capitalismo, que no es lo mismo España franquista que la Suecia de los años 60, pero ambos son capitalismo, hay que analizar más. Pero si partes de la idea de socialismo con cosas que no acaban de funcionar, nunca te aclaras. Si eso es capitalismo de Estado, que se enfrenta al imperialismo americano, pero que también vive de tener que explotar a su propia clase trabajadora, competir en el sistema mundial. Entonces, lo demás hay que explicarlo, hay que analizarlo, pero al menos tienes las bases para hacerlo. Yo creo que es mucho más fácil y lógico entenderlo así, y no intentar hacerlo caber en una forma de Estado obrero donde los obreros no pintan nada. Esto, de hecho, confieso que no soy cubano, entonces, ¿qué derecho tengo que hablar? Pues porque no es una cuestión solo cubana. En el fondo estamos hablando de qué queremos decir cuando hablamos de socialismo. Y volviendo al punto inicial, si estamos luchando contra el capitalismo, ¿a favor de qué estamos luchando? Y cualquier persona que seguro que si dices soy socialista, soy comunista, soy marxista, pues mira, qué desastre. Y Cuba, mucho mejor. Prefería vivir en La Habana que no en Moscú, Stalin y hablar de Siberia. Pero para mí no es el modelo de lo que queremos. Evidentemente que, como decía antes, la Cuba de los años 60, 70 no es lo mismo que Corea del Norte. En los 70 sobre todo hubo avance material en términos de sistema sanitario, educación. De hecho hice los cálculos que se puede calcular la subvención que llegó de la URSS en forma de petróleo a bajo precio, de compra de azúcar a alto precio, que salía como 1.000 o 5.000 millones de dólares al año, que ayuda a explicar cómo es posible hacer todo esto. Pero bueno, al menos Castro no se metió dinero en su bolsillo en una cuenta suiza, sí que se invirtió en cosas a nivel social. Pero el modelo social o el modelo económico de Cuba, aun con las mejoras y estado de bienestar, siempre se basaba en un sistema de capitalismo de Estado. Lo mismo que Suecia, si mirabas Suecia en los años 60, 70, no tenéis que mirar muy de cerca. Si habéis visto las películas Milenio, detrás de la imagen esta hay nazis, había política eugenicista y tal, pero a la superficie pintaba muy bien. Suecia, con todo el estado de bienestar, alguna gente dirá, ¿eso es socialismo real, democrático? No, es capitalismo de Estado, el capitalismo de mercado y de Estado, con estado de bienestar en una época de boom económico, donde la burguesía podía enriquecerse cada vez más, pero permitir que la gente trabajadora tuviera sus hospitales y las escuelas. Viene la crisis y la burguesía sigue queriendo enriquecerse,
porque de hecho la competencia mundial obliga a cada burguesía a luchar por enriquecerse y competir con las otras, pero ya no queda para el estado de bienestar. Esto pasa en Suecia, donde hay 20 y pico de diputados neonazis en el Parlamento. En Finlandia, donde yo nací, ahora hay un partido fascista que tiene representación institucional. En Finlandia fue otro modelo de socialdemocracia escandinava. Entonces, volviendo a la cuestión de Cuba, si la base era capitalismo de Estado, entonces todas las mejoras sociales, bien, pero basados en un sistema de capitalismo de Estado. Entonces, ¿qué pasa en los años 80 y los 90? De hecho, ya pasó en Europa del Este. Hungría, Polonia, después del crecimiento en los 50-60, empiezan a buscar préstamos de la FMI para poder seguir adelante y entran en crisis, que es un elemento de la caída del sistema stalinista en Europa del Este, que entran en crisis económica. Caída de la tasa de beneficios. Es lo que Marx analiza en el capitalismo, pensando quizás sobre todo en el capitalismo de mercado, pero pasa lo mismo en el capitalismo de Estado y pasa lo mismo en Cuba. En 96, pues, después de estar allá, leí mogollón y con ciertas movidas que hemos tenido estas semanas, no he tenido tiempo, que quería ir a hacer relectura de las cosas. Pero había economistas cubanos en los 90 que decían, pues parece el mundo. Cuando hay una crisis económica, pues seguro que hay dirigentes que han hecho cosas mal. Pero el problema de fondo no es que hay los dirigentes equivocados y hay que elegir, no sé, Pablo Iglesias o Pedro Sánchez para solucionar el problema. No, el problema es un problema estructurado. Y Cuba también tiene problema estructurado. Y tendré que ir más rápido. ¿De dónde viene? Que la revolución no fue había participación de gente trabajadora, evidentemente, pero quien llegó al poder a principios del 59 no fue la clase trabajadora organizada en consejos obreros o soviets, como le llamaban en Rusia, o shoras, como se llamaban brevemente en la revolución iraní en el 79, o cordones industriales en Chile en 70-72. No fueron órganos de control obreros de abajo que llegaban hasta el control de la sociedad. Fue la beguería que llegó desde el este de Cuba para tomar La Habana y establecer un nuevo Estado que con el tiempo cada vez más moderado en Estado ruso, que bueno, se fusiona con el Partido Comunista y pasa todo esto. Entonces, no se crea un Estado obrero, no se dan pasos hacia el socialismo, sí hacia más Estado de bienestar, mejoras en muchos sentidos para la población, pero en el fondo no es que una sociedad socialista solo puede venir de poder desde abajo. Es de las manías nuestras, que tener un dirigente que aplica el programa correcto y nacionaliza las propiedades y hace planificación, si es una burocracia arriba que hace esto, pues al final quien controla es esta burocracia. Hay un cubano, un marxista cubano en los años 70 que escribió cosas muy interesantes, que no estoy de acuerdo con todo, pero analizó lo que llamó la gerentocracia. Los gerentes son la clase dirigente de Cuba, él argumentaba. Y analizaba como el Estado sí que es propietario, pero ¿quién controla el Estado? Pues los gerentes, los burócratas. No lo analizaba como capitalismo Estado, decía que es otra cosa, y creo que al decir que es otra cosa, al final estaba mitificando el capitalismo. El capitalismo es eficaz, está bien, con competencia, aquí no es eficaz. No, el capitalismo es un desastre. Tienes IBM, Ford, tienes todos los mismos problemas de la burocracia que tienes en Cuba. Que no puedes hacer nada sin pasar por 1000 formularios y comités. Esto pasa en las grandes empresas también. Cuando estamos hablando de Cuba como gran empresa, que tenía su época, pues mi suegro trabajaba en una gran empresa aquí y pagaba a los hijos para ir a la escuela, a la universidad y todos beneficios. Cuando había boom. Cuando yo no había boom, no. Entonces, ¿cómo explicamos lo que está pasando ahora? Insisto, ¿es traición de los dirigentes? No, creo. Es un problema estructural que crea la situación social, económica de crisis y luego a su vez la solución es más mercado, más inversión extranjera, que luego hace que burócratas que quizás eran honestos de su manera, pero
engranajes de un sistema, ellos llegan a decir, bueno, quizás si hay una inversión extranjera y hay gente con un montón de dinero, pues quizás un poco de dinero acaba en mi bolsillo. Pero digo que no es fruto de traición individual, es una lógica económica que surge de la propia naturaleza de la sociedad cubana. Y solo yo creo que si entiendes Cuba como un país de capitalismo-estado, entonces, volviendo al principio, se entiende este proceso, se entiende cómo tenía campos de trabajo para gente gay en los años 60. En la época del Che había campos de trabajo para gente gay. Se entiende las locuras, no, el proyecto de la zafra, gran cultivo de azúcar para escapar de la situación de Cuba que es demasiado dependiente del azúcar. O sea que cosas así no tienen lógica, pero es que son parte del capitalismo que no tiene lógica. Entonces, volviendo a la cuestión hoy, debates en Cuba con la nueva constitución, que Frank sabe como 10.000 veces más que yo, pero que diluyen elementos de la definición oficial de Cuba, reconocen más propiedad privada, las zonas francas están allá desde hace años, no sé si la nueva constitución les reconoce más o no, pero hay debates ahora en esta nueva incipiente izquierda que es muy interesante en Cuba, que sí estamos viendo la restauración del capitalismo en Cuba. Y todo lo que estoy argumentando es que no, lo que estamos viendo no es restauración porque el capitalismo nunca desapareció. Hubo la Revolución Nacional, mejoras, pero dentro de un marco de capitalismo-estado, y ahora estamos viendo un paso más en un proceso que ya empezó hace años de reintroducción de más elementos de mercado. Es otro paso en esto. Lo importante aquí, a nivel político, es que si pensamos que el problema ahora es que era socialismo y ahora se está restaurando el capitalismo, la tarea es defender lo que existía antes. Y lo que existía antes era una sociedad con desigualdades, racismo, machismo, todo lo demás, que también produjo esta situación. Entonces, rebobinar la película a la primera mitad no es solución, porque la segunda mitad de la película sigue siendo lo que es. Hay que cambiar la película, y esto no implica volver atrás, intentar mantener un sistema socialista que no existe. Implica, si hay privilegiaciones, pues luchemos en contra. Si hay recortes en un estado de bienestar, luchemos en contra, pero no en nombre del viejo sistema, sino en nombre de un socialismo que aún no existe. Entonces, no es fácil, seguro, en Cuba. A ver, no es muy fácil, en este país, en Cataluña, tenemos gente en la cárcel por organizar el referéndum. En Cuba creo que sería aún más complicado. Cuando estaba en 96, pregunté de forma inocente a la guía del Partido Comunista, la que nos controlaba las visitas, pues podía, estoy en un grupo, sacamos una revista alternativa de izquierdas, esto se puede hacer aquí, no. Pero si traes, porque el papel es del Estado, bueno, si traes papel, no. O sea, era imposible. Ahora parece que hay más huecos, pero aún así, seguro es complicado. Pero si nos basamos en un análisis de Cuba que dice que lo que hay que hacer aquí es desde un punto de vista socialista o comunista o marxista, si piensas que lo que hay que hacer es defender lo actual frente a los cambios, mal vamos. Si tenemos claro que no se trata de defender lo que existía, sino luchar por otra cosa, y acabo con esto, que no es la primera vez que pasa esto. Anécdota, en agosto de 91 hubo golpe de Estado en Rusia, por la vieja guardia stalinista contra los intentos de reforma. Yo estaba de visita en Budapest, en unas jornadas de un grupo pequeño de izquierda radical en Hungría. Y yo estaba por ir a la embajada rusa para protestar contra el golpe de Estado. Una locura si queréis. Pero había un compañero allá de la izquierda radical marxista, de una visión marxista, que decía que la URSS era un tipo de Estado obrero. Entonces su reacción ante el golpe de Estado era: quiero leer el programa económico de los golpistas para saber si están más a favor de propiedad nacionalizada y estatal, estoy con ellos. Si están más por el mercado, pues entonces estoy en contra. Y entonces es el tipo de locura donde te lleva esta obsesión con la propiedad estatal como la mesura del socialismo. Si dices la clave para el socialismo, para el Estado obrero, para el cambio social que queremos, la clave es el poder de la gente de abajo y sobre todo la gente trabajadora, entonces esta clave yo creo nos permite a defender la herencia, las cosas positivas de la revolución contra el imperialismo, contra Batista, pero sin convertirnos en la gente que, apologistas de un sistema burocrático que lleva, ¿cuántos años son? 60 años,
realmente explotando a la gente trabajadora, oprimiendo a la gente negra, a la gente LGBT, las mujeres de Cuba y sobre todo y la clase trabajadora en conjunto. Entonces, no seamos defensores de lo que ha salido mal de un sistema de Estado, de capitalismo de Estado. Intentemos, en la medida que podamos, y solidaridad desde fuera, con los intentos de establecer un socialismo real, de base, democracia de base, donde pueda haber libertad para toda la gente oprimida y derechos y autonomía y poder para la gente trabajadora frente tanto a los burócratas antiguos como a los nuevos burgueses que intentan hacer su hueco en Cuba. Y entonces, para acabar, muy contento que esté aquí Frank, seguramente va a discutir con muchas cosas, pero me alegro mucho, al menos ahora tenemos este diálogo que es muy positivo, porque si no conseguimos una lucha internacional contra el capitalismo internacional, perdemos. Y Cuba es un país importante por toda la historia y intentamos avanzar colectivamente. Eso, gracias. Gracias, David. Ahora vamos a pasar a Frank a ver cómo muchísimas gracias, porque gracias a la gran red solidaria que se ha tejido es que estoy aquí. Y me siento muy feliz porque lo mejor que hay en esta mesa es que yo debo discordar con el amigo Cardala como en el 60-70% del aspecto. Eso es maravilloso porque se genera todo un debate tremendo. Ha sucedido igual con Kalínikov, que como buen intelectual que fue más mesurado, para él concedía, con el amigo Héctor Puente Sierra, que en Manchester salió algo maravilloso, espontáneo, pero bueno, no va a perder más tiempo, que ya voy por 37 segundos. A ver, bueno, tengo un pañuelo, cuando Fidel hicieron eso en las Naciones Unidas, él sacó un pañuelo y lo puso arriba del reloj. En abril de 2010, en unas sencillas elecciones municipales en Cuba, votaba el 95% de la ciudadanía y el 92% daba el voto a favor de la propuesta oficial. 9 años después, cuando se hizo el referendo constitucional, ahora que fue en febrero del 2019, algo que es muy importante porque define todo el futuro de un país durante 40 años, 30 años, que es la vida promedio efectiva de una constitución, solamente concurrió a las elecciones el 90% de la ciudadanía, el 9% dijo no y anuló la boleta el 4,15% para obtener un resultado del 78,3% de los electores que dio sí a la Constitución. En otro país, 78,3% es un resultado tremendo. Fernández ni el FIT de Unidad iban a lograr nunca un 78,3% en Argentina, es muy difícil, pero cuando se hace la comparación cualitativa y cuantitativa del asunto, se ve que hay una transformación grande. Pero estamos hablando de elecciones municipales a las cuales concurre el 95% de la ciudadanía, del padrón electoral, y aquí elecciones a nivel nacional que no se hacen más de 30, 40 años, que fue el último cambio constitucional, y asiste nada más el 90% y se tiene un promedio de apoyo a la Constitución, un resultado de 78,3 y en el otro caso un 92,1, es decir, cuantitativa y cualitativamente te está hablando de una transformación que hubo radical. Normalmente en los gobiernos el análisis que se hace es que hubo un desgaste, ¿no? Sin embargo, ¿por qué este desgaste? Si en el 90 el golpe fue más fuerte y en la primera década del 2000 también, ¿qué es lo que estaba sucediendo ahí? Y es que entre el 2000 y 2019 lo que nace es una nueva clase, o bueno, vieja clase que renace, que es la burguesía. ¿Cómo sucedió el renacer de la burguesía? ¿Qué factores se tuvieron que dar en Cuba para económicos, sociales y políticos para que renaciera la burguesía como propietaria de medios privados de producción, compradora de fuerza de trabajo, creadora de necesidades y plusvalor? En julio, 31 de julio del 2006, Fidel tiene que salir del gobierno por una crisis de salud, que se va a recuperar de la crisis, pero nunca va a poder regresar a las funciones. Por suerte no fue algo díscolo como el caso de Bouteflika, que estuvo y salía en el televisor, y quien asume provisionalmente fue Raúl Castro, que estaba muy legitimado en el imaginario social político, porque desde el inicio de la revolución siempre se pensaba, si falla el 1 hasta el 2, que como decimos nosotros allá.
Es decir, tenía un capital político legitimado. Quiero especificar esto porque he escuchado en todos estos viajes que fue como que fue algo impuesto y que la gente no quería. Era algo que legítimamente sí estaba, tanto en todos los sectores. Se sabía que venía y se esperaba, ¿no? Esto que estamos viviendo hoy es la transición política más larga de la historia. Yo ubico la transición que empieza hacia un proceso de normalización política y económica desde el 31 de julio del 2006 hasta cuando termine su mandato el actual presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que empezará a funcionar en Cuba todo un sector político, un gobierno que no tendrá ningún vínculo con lo que en Cuba se llama la dirección originaria de la revolución, la dirección histórica. Después de esta disgregación, quiero regresar al año 2008. En febrero del 2008, Raúl empieza a institucionalizar, formalizar legalmente todos los cargos que estaba teniendo. Era el presidente del Consejo de Estado y de Ministros y va a asumir este cargo en febrero del 2008. En marzo del 2009 acaba de concretar su poder político cuando desplaza a una serie de ministros que venían mucho con la línea de Fidel. Quizás ustedes escucharon los casos de Carlos Laje y Felipe Pérez Roque. Eso es un intríngulis que evidentemente lo que le hacía falta era que salieran para concretar todo un gobierno que funcionase en las nuevas medidas que se iban a tomar. Para antes de 2010 va a haber un cambio ya que se va a hacer paulatinamente de políticas sociales, políticas culturales. Entre el 2001 hasta el 2006 se generó en Cuba todo un proceso de reconcientización de la clase trabajadora, que es cierto que se hizo desde arriba, pero que fue muy efectivo. Se llamó la batalla de ideas, se aprovechó todo el impulso económico que se nos estaba dando desde Venezuela y hubo un proceso de reconcientización muy fuerte, una política cultural muy eficaz. Eso tenía un articulado que era una gran red de trabajadores sociales, que eran jóvenes que estaban desempleados, que no estaban estudiando, que se reinsertaron de manera muy efectiva en la sociedad. Cuando llega Raúl, lo que se llamó el Ministerio de Batalla de Ideas, que atendía todo este proceso de reconcientización, culturalización de la sociedad, se va a desmontar e incluso, semióticamente, desde la semiótica del poder, en el mismo edificio donde estaba la Batalla de Ideas, se va a instalar la Contraloría General de la República, lo que va a hablar desde un simbolismo de la política, cuál va a ser la nueva orientación hacia del gobierno cubano. Se va a pasar, si analizamos la cuestión de las consignas, que es muy importante, de la batalla de ideas hacia un socialismo próspero y sostenible. Es decir, se va a hacer un hincapié directo en la cuestión económica del asunto y ya veremos el enfoque que se va cogiendo. En abril del 2011 ya Raúl acaba de tomar el último cargo político importante, que es el de más fuerza política que hay en Cuba, aunque ahora hay una compartición de poderes, es lo más interesante, que es el Secretariado General del Partido Comunista de Cuba. En el Congreso Fidel no se presenta, obvio, y entonces él va a tener la concentración de poderes que se estaba viviendo desde la década de los 60, presidente del Consejo de Estado, presidente del Consejo de Ministros y secretario general del Partido Comunista de Cuba. Teniendo todo esto y con todo un discurso que se estaba legitimando de que teníamos muchos errores económicos, que los había, estancamiento económico y demás, se empieza a hablar con un término que era el cambio de mentalidades y un proceso que se iba a desarrollar sin prisas pero sin pausa. Las primeras medidas empiezan a tomarse, son muy populares, se permite la venta de casas, la venta de carros y la otra regularización de la cuestión migratoria. Son medidas muy populares, voy a vender la casa, tener dinero, pero eso solamente lo que va a generar es la concentración de riqueza, que eso va a ser el inicio de la base económica para poder dar paso a una burguesía. Ya para el 2012 finales se va a lanzar una serie de licencias que van a permitir que se pueda invertir, que se puedan tener restaurantes, cafés. Cuando yo estaba en Gran Bretaña me decía Héctor, pero es que lo que pasa es que aquí en Gran Bretaña eso se entiende como pequeña y mediana burguesía. Yo después voy a dar unos datos más adelante para que vean cómo esto ya no es pequeña y mediana burguesía. ¿Cuál es la base social de la burguesía cubana? Esencialmente, quienes van a tener un capital conformado cuando llegan a estas medidas son pintores, artistas de la plástica cubana,
en general cantantes que han ido desarrollando una carrera exitosa, recibiendo mucho dinero desde el extranjero, desde las disqueras, en la venta de cuadros, en 35.000, 40.000, 50.000 euros, y van a tener toda esa disposición económica, todo ese capital necesario para empezar a invertir y controlar lo que va a ser esencialmente la burguesía urbana habanera y toda una burguesía periférica y semiperiférica que van a ser propietarios de pequeñitos negocios que principalmente van a estar dados por el dinero que envían las remesas del extranjero y por vínculos directos e indirectos con el mercado negro. También la diáspora, no estoy hablando del exilio, la diáspora que va a empezar en la década del 90 con la crisis del 90, diáspora cubana, que se va a centrar principalmente en Europa, todas estas personas que se casaron con europeos, la familia europea que se desarrolló en Cuba va a invertir directamente en negocios privados, cosa que es muy sencilla en Cuba, más allá de todo trámite burocrático, con un poco de capital se puede hacer una buena inversión en Cuba. Por ejemplo, una casa que yo vi los precios abismales de Londres y los precios abismales de Barcelona, una buena casa en el centro de la ciudad cuesta 70.000 euros. Y bueno, de ahí les doy ese dato, ¿no? Las fuerzas, ¿cuál fue la transformación económica principal acá? Voy a dar algunos datos. La transformación económica en la clase trabajadora. De 4 millones hoy en la actualidad, 4.500.000 de trabajadores que tenemos, la tercera parte ya forma parte del sector privado, está trabajando en el sector privado, 1,4 millones. Ahora, como los datos de la Oficina Nacional de Estadística no todos son públicos, tenemos el problema que no se puede contabilizar la cantidad de propietarios, pero además cuando se arroja la cantidad de propietarios, se da mal la información porque se tiene entendido a trabajadores por cuenta propia y propietarios como la misma historia. Entonces, cuando se nos da la cifra de 1,4 millones de trabajadores del sector privado, ahí están entrando también los propietarios. De hecho, hay un sindicato para los trabajadores por cuenta propia donde están propietarios y trabajadores. Este sindicato es inefectivo completamente, lo único que es efectivo es para cuando tú termines de trabajar, tú tengas una jubilación y tengas derechos médicos, etcétera, etcétera. Pero es inefectivo porque en la relación micro de poder económico, el propietario puede despedir al trabajador cuando le venga en gana y el trabajador no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a enfermarse, no tiene derecho a nada y tampoco le interesa constituir sindicatos. Porque en la mentalidad del trabajador o la trabajadora, sindicato equivale a burocracia y no va a resolver nada. ¿Cómo impacta esto en la parte económica, en la desigualdad social? Yo he preguntado aquí si conocían el índice Gini, voy a dar una explicación rápida de qué es el índice Gini. El índice Gini mide la desigualdad social, es un índice que se desarrolla, que se aplica a nivel global, que es una función seno-coseno 0, 1. Mientras más pegados está 0, menos desigualdad social. Mientras más pegado está 1, mayor desigualdad social. Sudáfrica y varios países de África están en 0,60 y tanto, 0,63, 0,64. Noruega está en 0,20, 0,21. Cuba en el año 86 tenía un índice Gini de 0,22 que se mantuvo en el periodo especial, porque donde teníamos la economía en el piso, la desigualdad social, no estamos hablando de Producto Interno Bruto, desigualdad social se mantenía igual. En el año 2003 había crecido a 0,28 y ahora, en el año 2019, el Estado nos ofrece la cantidad de datos necesarios para calcular el índice Gini, pero cálculos extraoficiales que se hacen a la interna, con datos que se pueden sacar de aquí y de allá, se promedia que debe ser en un 0,40, lo cual no estaría mal para América Latina, un país en vías de desarrollo, pero si se hace el contraste nos lo vamos a poner con la época del 86, porque teníamos toda una infraestructura que nos mantenía flotando en el aire, ¿no? Si lo comparamos con el 2003, estamos viendo un crecimiento preocupante de 0,28 a 0,40. Lastimosamente, los economistas cubanos son economistas abiertamente liberales, que tienden a pedir la liberación de las fuerzas de producción. Si entran al perfil de Junier Mena Benavides o a Foro Comunista Cubano o el perfil mío, van a ver una carta que generó una polémica muy grande, donde el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana llamaba abiertamente a la liberalización de las fuerzas de economía, de la fuerza de producción en Cuba. Otro impacto económico fuerte, vamos a verlo de la siguiente manera. El salario promedio en Cuba en mayo de 2019, estos datos que estoy dando son públicos, pueden entrarlo, los pueden googlear, Cuba Debate, no estoy, como decimos en Cuba, inflando nada. En mayo de 2019 el salario promedio equivalía a 26,41 euros. Después hubo un alza salarial
que se implementó en agosto, se implementó en julio y se hizo efectivo en agosto, en el cual se subió el salario a 44,37 euros. Es muy difícil entender esto aquí. Las familias en Cuba, muy pocas son familias autónomas económicamente. Lo que se establece es una gran red solidaria. Personas que no necesariamente tienen que tener un alto nivel de vida, sino que se tiene acceso a determinados productos, se solidariza con este y con el otro, y además existe una red importante que ahora nuestro amigo Donald Trump nos está impactando, que son las remesas. La diáspora entera está envía remesas y ayuda mucho. Ahora desde Grecia nada más se puede enviar remesas a Cuba a la base naval de Guantánamo. En contraste con esto, uno de los ingresos netos del salario de 44 euros que se ingresa como promedio, uno de los ingresos netos que tiene uno de los más prósperos burgueses de La Habana es 96.000 euros al mes. Pero el impacto económico no es tan grande, o al menos la fuerza económica no es tan grande, porque el Estado cubano tiene una concentración de poder tremenda, y después cuando hagan las preguntas les voy a explicar cómo es que el Estado cubano puede controlar y controla efectivamente la economía de la burguesía. El impacto más grande es cultural e ideológico, porque cuando nace una clase, o renace una clase en este sentido, que es la única clase que puede desaparecer así sin más ni más, porque los trabajadores no, la burguesía no sobra, ¿no? Igual que el Estado. Cuando aparece la burguesía, no nace, es un gran error de concepción que tuvo el Estado cubano, no nace solamente como clase económica, nace como clase, como cultura, como clase, como política, y con ella, por tanto, vino todo una política cultural, un modus vivendi, y el impacto fue directamente al sector universitario y juvenil y estudiantil de La Habana, porque ya les expliqué la base social de la burguesía habanera, que es muy atractiva, porque son intelectuales, son artistas de la plástica, son músicos que controlan inmediatamente todos estos espacios y generan unos niveles de consumo tan altos, a la vez que esto provocó la transformación de la base social del estudiantado universitario habanero esencialmente, porque aunque continúan existiendo las mismas oportunidades, las condiciones de acceso a las oportunidades cambian, varían mucho, debido a que entonces la burguesía puede estar pagando todo lo que pueda a sus hijos, entonces van a llegar con todos los accesorios tecnológicos que hace falta a la universidad para trabajar en la universidad, y el estudiante trabajador no tiene acceso a esos implementos tecnológicos. Pasando rápido, además que esto desarrolló también que el gobierno estuviera desenvolviendo una política cultural de beneficio a la burguesía, a la vez que se generan dos políticas culturales paralelas, una la que se genera al interior de la isla, que esto es un caso más complejo de emancipación cultural, que se llama el Centro Cultural Mejunje, que no es un centro cultural solo, sino que tiene un impacto en todo el centro de la isla. Estamos hablando de la tercera parte de la población, y la política cultural y económica se está generando en La Habana como una especie de experimento, ¿no? La Constitución, me queda poco. Bueno, me queda un factor aquí importantísimo antes de llegar a la Constitución, que son las relaciones de Estados Unidos en diciembre del 2014. Esto dinamizó aún más la burguesía habanera, porque si estamos hablando del 2013, que empiezan a surgir todos estos bares, restaurantes privados, espacios nuevos que van a nacer, porque además llega con el impacto del Internet. No es que se toma una medida en el año 90, sino el Internet, que va a generar todas unas ampliaciones de la sociedad civil, la herencia digital que no existía, y como clase, cultura, política que nace, la burguesía nace con sus medios de expresión. A la misma vez se está negociando con Estados Unidos, y es como una moneda de cambio que es libertad de expresión, derechos humanos, y nacen una serie de medios de expresión que la burguesía en Internet, que lo que va es a legitimar y a propagandizar la exitosa vida y muy atractiva de la burguesía habanera. Hay diferentes variables y matices de política, porque se pudo haber hecho perfectamente como la reforma constitucional del año 92, que pueden verlo después en la International Society, que da un artículo para ustedes. En el año 92 se cambió el mismo porcentaje del articulado de la Constitución, que se modificó ahora, y no hubo un referendo. Lo que se hizo fue un debate ciudadano, pero no hubo referendo. En este caso, si se hace referendo, si se hace un debate ciudadano, se pudo haber transformado la Constitución por arriba, que a la ciudadanía ni se le hubiera ocurrido pedir un referendo. Y esto evidencia que hay dos tipos de política que están sucediendo de arriba, que es muy difícil de identificar
por dónde los sectores de las tendencias que están moviendo en el gobierno. Lo único que podemos identificar, obviamente, es que hay un grupo de generales tecnócratas que están encabezados por Raúl, que están interesados, y en el antiguo ministro de Economía, Marino Murillo, y el de Comercio Exterior, que está interesado en hacer un proceso de liberalización muy parecido al de China y Vietnam. La Constitución en sí era una expresión directa de cuáles son las relaciones, las intenciones reales de este sector casi que mayoritario en el gobierno. Los principales temas que suscitaron gran convergencia, gran polémica en la sociedad, fueron tres: preámbulo y artículo 5, que era donde se eliminaba la meta de alcanzar al comunismo como meta principal de la sociedad cubana, aunque se podía leer en el proyecto de constitución que seguíamos siendo orientados por el marxismo-leninismo y el Partido Comunista de Cuba. Esa fue una de las grandes polémicas. Artículo 21, que era introducción de la propiedad privada, se reconoce la propiedad privada y se eliminaba en la constitución de que se condena la explotación del hombre por el hombre, mujer por mujer, ser humano por ser humano. Bueno, es un lenguaje de género que todavía no estaba implementado en el año 76, y artículo 68, que es el matrimonio igualitario, que hubiera merecido ese debate toda otra conferencia aquí, que si avanzan la pregunta puedo tirarla rapidito. Sí. El comunismo con la relación de propiedad privada, rápido. El término comunismo, de que regrese el término comunismo, va a ser un pedido masivo tanto de comunistas en el partido como de comunistas que están fuera del partido. Pero no se va a hacer la relación, la mayoría de la clase trabajadora que va a hacer esta petición del riesgo que es excluir el término comunismo como meta y la introducción de la propiedad privada, porque eso es lo que está queriendo decir: burgueses, ustedes tranquilos, jamás le vamos a expropiar los medios de producción. Ese análisis no lo va a hacer la mayoría de la clase trabajadora, va a ser un pedido visceral, muy subjetivo, de que se implica más con las cuestiones de la moral política, los principios políticos. Finalmente va a regresar el término comunismo, se va a quedar la propiedad privada, que solamente la presencia de la propiedad privada va a generar debates a nivel de la intelectualidad que tenía que ver relacionadamente concientizada. Y el artículo 68, el matrimonio igualitario, va a salir, se ha dado una mala idea de que el gobierno cubano lo puso como un gancho y lo quitó en contra de estos LGTBIQ. Sucede en realidad que se recogieron 195.000 planteos en contra del matrimonio igualitario y solamente 35.000 nosotros a favor. Ese es un análisis que se puede desarrollar, si quieren lo digo después cuando me hagan la pregunta, y si no, para mayor lo leen en el International Society. Bueno, cierro por ahora. Este es un panorama que siempre digo que es muy en blanco y negro, es la punta del iceberg y que es mucho más complejo. Muchas gracias. Bueno, sí, seguro que nadie quiere decir nada más. Pasamos a las conclusiones de nuestros ponentes. Podemos hacerlas un poquito más largas que bien. Primero, el artículo que ha comentado Frank antes de Junior, un compañero en Cuba, criticando aquella burocracia que alaba el impulso de las cartas de producción, no sé qué. La carta, hay un enlace en la web, en la página de la web nuestra sobre las jornadas, sobre esta charla, lo hemos enlazado, señalando que es interesante y comentando algunas webs, no sé si Joven Cuba y otra web, ahí están los enlaces. Y es un debate muy interesante, donde, bueno, hay en Facebook también metido opiniones, es interesante que hay debates vivos en Cuba entre activistas allá, que esto es muy interesante. Y espero que, a diferencia, antes he comentado un marxista cubano de los años 70 que escribió un análisis marxista de Cuba, acabó 8 años en la cárcel en Cuba, por eso. Entonces, ahora estamos en algo diferente, total. Los análisis políticos, ya se ha dicho, no son con motivos teóricos de purismo, es para saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir. El análisis que yo hemos presentado sobre Cuba como capitalismo-estado, producto de una revolución que era anti-imperialista, anticolonial, pero que puso en el poder a un sector de pequeña burguesía, o sea, abogados, médicos, etc.,
Este análisis lo hizo Tony Cliff en 1963, el fundador palestino de nuestra corriente. En 63, o sea, 4 años después de la revolución, 2 años después de declararse socialista, hizo este análisis, y con este análisis podía decir, existe aquí una división de clases, existe la base de las opresiones, existe la lógica del capitalismo que produce la caída de tasa de beneficios. Entonces no podía predecir exactamente lo que iba a pasar durante 40, 60 años, pero al menos dijo, mira, de aquí a un tiempo no vamos hacia una pureza del socialismo. Hace 20 años hicimos una charla con un compañero del Partido Comunista aquí sobre el socialismo. Yo puse críticas parecidas a las que he hecho yo, pero aún faltaban muchos detalles. Y pues sí que hay imperfecciones en Cuba, estamos hablando del 99. Hay imperfecciones en Cuba, con 10 años más será socialismo a tope. Y han pasado estos 20 años y creo que si era medio socialismo en el 99, que no lo creo, no se ha acercado. Entonces este análisis explica, yo creo, lo que ha pasado mucho más que esta teoría que tiene que inventar cada vez más excepciones para... ¿Cómo es posible, la pregunta de Héctor, cómo es posible que surja una nueva burocracia con pequeños negocios y todo esto? Burguesía. Una nueva burguesía con estos negocios en una sociedad bastante controlada por la burocracia y el Estado, capaz de meter en la cárcel a un compañero que escribe un texto marxista, pero no puede hacer nada frente a un burgués, porque están en un contexto del mercado mundial donde necesitan las inversiones. Hay un texto aquí que es del 1960 de Castro. Andrew aquí citó una cosa aquí. Castro dice, hay que invertir para aumentar el empleo. Para invertir es necesario que haya costeabilidad, o sea, rentabilidad. Si no hay costeabilidad, no hay inversión. Sin una inversión no hay progreso. Entonces cada obrero debe preocuparse si es costeable, o sea, rentable, ese centro. Así, no es porque Castro sea malo, simplemente que estaba expresando la lógica de la producción. Esto se publicó en Gramma en 2010, es un discurso... Sí, Raúl. No, bueno, esto es lo que decía el Gramma, Fidel Castro. Yo no siempre me fío del Gramma, pero tú... total. Pero el año 60. Sí, pero la lógica, pero podría ser hace 10 años. Sí, la lógica del capitalismo es esta. Entonces no es mala fe. Hay un argumento marxista sobre Estados obreros que viene del Comuna de París, que fue trabajadores y trabajadoras directamente elegidos por las bases que podían cambiarlo si querían, cobraban el salario normal. Esto es lo que cogió Marx y Engels como el modelo, la visión de Estado obrero. No inventaron ellos, si lo cogieron de la Comuna de París 1870. Y aquí no había propiedad nacionalizada y planificación estatal, había poder de abajo. En el texto de Lenin, de Estado de Revolución, recupera esto. Y otra vez, no se basa en qué programa aplica la dirección, se basa en el poder desde abajo. Y yo creo que ese es el modelo de Estado obrero que tenemos que defender, no un modelo donde unos pocos mandan desde encima. Thomas hablaba de inspiración, no dudo que haya mucha inspiración. Pero también concretamente apoyo, o sea... Bueno, no, pero aquí hay una cosa, por ejemplo, en los años 60, gente de la izquierda radical en América Latina, inspirada en el modelo del foco guerrillero, se destrozó, se masacró. Fue a la montaña pensando que si lo pueden hacer en Cuba, lo podemos hacer en Argentina o Uruguay. Y se destrozó una generación de la izquierda originaria de América Latina, intentando aplicar un modelo que no podía funcionar. Inspiración, mucha gente puede sacar inspiración de Allende y sus discursos, pero también hay que analizar cómo es posible que pones en el mando a Pinochet. O sea, hay problemas con Allende. Gente se inspiró en los sandinistas. Y miremos ahora Ortega. Hay gente de izquierdas que defiende a Ortega. Pero nosotros el año pasado teníamos aquí una compañera de influencia hablando de la lucha desde abajo contra Ortega. FTLN, me acuerdo de la inspiración, entusiasmo total con los zapatistas. ¿Dónde está ahora? Nosotros decimos, muy bien, pero miremos las limitaciones también. O Rojava, en Kurdistán. Siempre decimos, por derecho del pueblo kurdo, pero miremos las limitaciones para saber qué puede pasar. Y al final pactan con Estados Unidos y ahora están jodidos. Entonces, si no miramos las cosas
realmente lo que está pasando, entonces estamos preparando y contribuyendo a las desilusiones y decepciones que la izquierda ya tiene demasiadas. Y aquí quizás para acabar, que el modelo de apoyamos un Estado, un gobierno, una burocracia porque es lo mejor que hay, es dejar de tener fe, dejar de creer en nuestra posibilidad de luchar desde abajo y acabas apoyando monstruos. O sea, Cuba, el gobierno cubano, dentro de lo que hay, no es ni de lejos el peor. Hablemos de China, con ahora la represión en Hong Kong, que sectores de la izquierda justifican esta represión. Los millones de musulmanes y uigures en el oeste de China, reprimidos, gente en campos de concentración, hay gente que apoya la burocracia dictatorial de China. Y hay sectores de la burocracia cubana que desde hace décadas miran a China como un modelo. Hay que aprender esto. O tenemos aquí una compañera de Siria, hay sectores de la izquierda que apoyan a Assad porque quizás no es perfecto, pero es el mejor que hay. Antiimperialista. Antiimperialista. Y Rusia, y Putin, y Irán. O sea, la lógica esta de que lo mejor que podemos esperar es un gobierno que al menos agita un poco una bandera roja y habla de cosas antiimperialistas. Han hecho más cosas en Cuba, sí. Mil veces antes en La Habana que en Hama o en Damasco. Pero creo que, y ya se ha dicho, tenemos que pensar como izquierda, es como que hay que votar al PSOE porque es mejor que hay. Y no puedes criticar porque estás dañando la imagen, no, que hay que criticar al PSOE, no votarlo seguramente. Criticar Podemos y quizás en Madrid hay que votar no sé qué. Aquí incluso critico cosas de PUC, pero si tuviera voto les votaría cualquier día. O sea, hay que saber combinar la solidaridad donde toca, pero el análisis y las críticas, porque si no nos perdemos. Y la izquierda, yo creo que va demasiado perdida. Entonces, para resumir, solidaridad total con Cuba frente a Estados Unidos. Pero también solidaridad total con la gente trabajadora, explotada en las empresas privadas y también públicas. Solidaridad total con la gente LGBT, con las mujeres, con la gente negra, con la gente trabajadora en general, frente a una burocracia que no representa realmente los intereses ni sobre todo es expresión del poder desde abajo. Es un poder desde arriba que está ahora vinculando en el mercado mundial, que no es la solución. La única solución viene desde abajo. Es mucho más difícil, es más fácil escoger un dirigente al que apoyar, pero al final, Cliff lo dijo hace más de 50 años, esto no va por buen camino. Y somos poca gente, pero decíamos esto, decíamos lo mismo sobre Belarus, decíamos lo mismo sobre China, y creo que teníamos razón. Y entonces, ahora mismo es complicado, hay que apoyar en todo lo posible a los y las compañeras en Cuba que intentan plantear otras cosas, a veces estaremos de acuerdo y a veces no, pues solidaridad siempre, pero sobre todo tenemos que luchar aquí, porque si logramos impulsar alternativas reales de clase, diferencias reales aquí, entonces será más fácil indicar esto. Queremos gente luchando en la calle y gente trabajadora ocupando sus fábricas y gestionando sus fábricas en su propio nombre. Esto hace más que todas estas charlas conjuntas, pero si podemos hacer charlas, pues hagamos las charlas e intentamos implicar más gente en nuestro grupo pequeño. Hay vacantes todavía en el grupo, creo. Entonces, la gente que está de acuerdo con nosotros, que se afilie y vamos luchando, porque cuanto más seamos, más leeremos y más lucharemos. Una de las cosas que más me ha emocionado a mí es la solidaridad de los colectivos, porque gracias a la solidaridad estoy aquí. Pero también si algo me ha evidenciado esta estancia en Europa, que es primera vez que salgo del extranjero, es la distancia inmensa que hay en el pensamiento político, económico y social dentro de la misma izquierda europea, la izquierda marxista revolucionaria, con la izquierda y la realidad latinoamericana. Yo estoy muy contento por lo que decía el compañero, porque cuando se construye un paradigma de referente, hay que ver quién construye ese imaginario político y a partir de qué referentes políticos se parte. Yo creo que el referente político que se construye en Europa, la realidad social que se construye en Europa, es tan distante de la realidad cubana y la realidad latinoamericana
que hace casi que imposible ver lo que está sucediendo ahí, además de que lo que explico una y otra vez, existe un bloqueo mediático sobre la realidad cubana que es completamente intencional. Completamente intencional. Si a eso le sumas que no hay internet para acceder a los textos que se publican en Cuba, el desconocimiento es total y se produce un análisis muchas veces erróneo. La revolución cubana es un fenómeno tan complejo que no se puede analizar un discurso de Fidel de diciembre de 1958 y extrapolarlo para, ¿dónde estamos? El 2 de noviembre de 2019. Un discurso de Fidel del año de noviembre de diciembre de 2058, de 1958, es lo mismo que cogiéramos y extrapolásemos un discurso de León Trotsky de 1912 atacando a Lenin cuando la conferencia de Praga. Es lo mismo, la de Viena, la conferencia de Praga que hace Trotsky en contra de la conferencia de Viena. Es igual, saquémoslo completamente de contexto. Entonces Trotsky es el antileninista que plantea Stalin. Empezamos a hacer una colección de textos de Trotsky fajado a muerte con Lenin y entonces perfectamente el monstruo que construyó el estalinismo. El problema es que es un engranaje social que se olvida muchas veces que lo construyó la clase trabajadora cubana de forma errónea, dirigido por una dirección que termina siendo un caudillismo tremendo, porque sí es cierto que Fidel en el año 59, en enero, no tenía un cargo político y después en el 76 va a ser secretario general del partido, presidente del Consejo de Estado, presidente del Consejo de Ministros, el mando más alto de las Fuerzas Armadas, el fundador de las Fuerzas Armadas, que hay una concentración de poder inmenso. Lo cierto es que dentro se van moviendo una serie de dinámicas sociales que no se pueden ver tan sencillo como que es un régimen totalitario y no es un régimen totalitario. Porque los otros días en Londres me decía un compañero en el público, el principal problema de Cuba es que en los 90 empezó a desarrollar una política de socialismo en un solo país. Pero ven acá, eso es como que le digan a alguien, usted es un egoísta porque está viviendo solo en esa casa, mira qué casa tan grande tiene y por eso está deprimido. Y entonces cuando vas a ver a esa persona dice, bueno, es que se me murió toda la familia, ¿qué voy a hacer? ¿Qué iba a hacer? Si América Latina desde el año 60 hasta el año 90 a Cuba se desangró económicamente para hacer la revolución mundial, es uno de los principales problemas que tiene el Partido Obrero Revolucionario trotskista, que cuando traen un programa a la revolución cubana está cumpliendo la revolución mundial. Estábamos repartiendo las guerrillas por todo tipo y no imponíamos el foquismo. No imponíamos el foquismo porque nosotros asesorábamos a cuanta guerrilla existiera. Desde la FARC colombiana, que tenía asesoramiento directamente a la Unión Soviética, hasta maoístas como el EPR de este asesino, ¿cómo se llamaba? Villalobos, hasta el Ejército de Liberación Nacional, hasta el Partido Comunista del Brasil, que terminó siendo línea Enver Hoxha, todo, o el M-19, que no tenía casi nada que ver con una perspectiva socialista. Entonces la revolución mundial, si lo ponemos a ver como la economía liberal de hoy de Cuba, dice, por culpa de Cuba estar comiendo la basura que comió con América Latina, mira cómo tenemos la economía hoy. Entonces esa perspectiva no se puede perder. Yo soy un crítico fuerte y estoy dentro del partido, ustedes lo vieron, y siempre trato de decir una y otra vez, estar en todas las conferencias que he dado, digo lo siguiente: todo lo que estoy diciendo aquí es verdad, pero todo lo que estoy diciendo aquí es mentira. Porque si se cogen todos esos datos y se ponen colgados solo, se conduce a cuantas interpretaciones hay aquí. Cuando hice el evento internacional de León Trotsky, que desgraciadamente lo tuve que hacer prácticamente solo debido al empoderamiento de la burocracia, una burocracia que quiere conducirnos a una línea china, cuando hice ese evento, hubo un grupo político argentino, que no voy a decir cuál, que intentó cooptar el evento excesivamente. Y me decía, ya la última vez que mandaron a alguien, el evento de Trotsky no tiene que ser sobre la teoría de Trotsky, sino qué hubiera pensado Trotsky de la revolución cubana. Entonces yo me reí y dije, ¿cuántas tendencias trotskistas hay a nivel internacional? Dice, quizás 10 y tantas, 20. Y digo, bueno, debe haber entonces como 10 y tantas, 20 ideas de qué hubiera pensado Trotsky de la revolución cubana. Hay una realidad social real. Hay un divorcio del actual gobierno que es acumulativo con la clase trabajadora cubana.
Y hay una cosa que es real, se ha desarrollado un pensamiento crítico marxista dentro de la juventud cubana contra esas políticas que se están tomando, que hay un sector de la burocracia cubana que están interesados en crear un Vietnam cubano, y no precisamente la ofensiva del TED contra el imperialismo norteamericano. Lo que sucede es que esos 60 años de revolución cubana, vamos a ponerlos hasta 50 años, 40 años, generó un proceso de concientización tan grande de la clase trabajadora que tú no puedes meter a ningún trabajador cubano a trabajar en una maquila como trabaja un vietnamita. Aunque le paguen un dineral, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y ese es uno de los principales problemas que está enfrentando hoy la burguesía habanera. Están teniendo problemas con los trabajadores cubanos. Porque quien abastece principalmente a la burguesía habanera son los estudiantes y la juventud habanera. Les pagan un buen salario. Si tenemos un salario promedio de 44 euros y te pagan 300, tú vas y trabajas como un mulo. Pero los niveles de concientización de la sociedad cubana han producido que esos estudiantes duran poco ahí, esos jóvenes duran poco, se van. Es verdad que hay un ejército desempleado, vamos a decirlo así, afuera queriendo entrar, pero antes de que lo vote el burgués, se van porque es que lo malo de esto es que es una conciencia de la clase trabajadora que no está organizada, que en vez de irse lo que tiene es constituir sindicatos allá adentro, que es uno de los principales problemas, que es real. Se fue construyendo una dirección que cada vez perdía aún más el vínculo con la clase trabajadora, y en algún momento se dio por sentado que todo estaba logrado. Yo no estoy de acuerdo con que no hay un racismo institucional. Se ha dado una pelea constante desde los años 60 hasta ahora. Desgraciadamente yo primerizo en viajar, yo venía para acá con 2 maletas, una llena de ropa de invierno y otra llena de libros para coger y regalar precisamente para este evento. Yo le dije a ¿tú crees que cuando más se pueda vender un precio solidario o lo regalamos? Que eran trabajos principalmente sobre la cuestión del racismo, de cómo la intelectualidad cubana ha ido generando una serie de producción teórica para analizar el racismo, que es más un subterráneo que está dentro de la sociedad cubana, como la misma homofobia que desgraciadamente ha cogido mucha fuerza en los debates, es paradójico, de la cuestión de la constitución del matrimonio igualitario, porque como fueron debates legitimados y legales y legitimados por el proceso político del momento, las iglesias desarrollaron todo un discurso homófobo que decía que no era homófobo, basado en la crítica, en el ataque a la ideología de género, que provocó que despertara un machismo subterráneo dentro de la sociedad cubana que ha cogido fuerza. La cuestión de la burguesía habanera principalmente es que la misma generación de una economía paralela y una economía en crisis y la obesidad del Estado, como digo yo, ha generado que la burguesía habanera, la burguesía en general cada vez tiene vínculos más fuertes con el mercado negro. Por ejemplo, nada más hay que declarar el 70%, un negocio privado declara solamente el 70% de dónde sacó la mercancía que él está utilizando. Él no tiene que justificar el 100% de dónde sacó esa cantidad de mercancía para emplearla. Simplemente dice el 70%, el resto yo no sé de dónde lo saqué. Entonces eso te permite, te da un margen de 30% de corrupción. Apareció. Exactamente. Apareció, lo conseguí, es como decimos ahí. Entonces eso genera una problemática muy dura de economía paralela. Esa generación de economía paralela, de burocracia, es lo que ha ido constituyendo que sí existan grupos disímiles, que era lo que yo pensaba dar la conferencia, pero me di cuenta que no podía decir eso sin partir de una construcción base de lo que está sucediendo. Han nacido varios grupos de lo que yo planteo que se llama izquierda no oficial. A mí me extraña que Ariel Hidalgo lo hayan metido preso por escribir un texto marxista cuando en Cuba no se fusilaba a un trotskista. A veces que alguien me habla de las purgas y los campos de concentración de trotskistas, digo, búsquenme el primer trotskista fusilado, porque soy especialista en esto. No hay uno. No hay un trotskista fusilado. Pero lo que sí es cierto es que estamos teniendo un enfrentamiento directo con ese sector de la burocracia que quiere chinizar, o más bien vietnamizar, porque se dan cuenta que las relaciones que hay en China, económicas, societales y demás, no son aplicables a la cuestión cubana, pero sí a la cuestión vietnamita.
se aplica muy bien. Lo peor es que esta metodología que se está haciendo de propiedad privada, de zonas especiales de desarrollo, que no puedo dar datos exactos porque pudiera especular, pero no los tengo. Esta es una política económica que el otro día, en diálogo con un economista venezolano de la CADETEN, me enseñó una serie de cifras que evidentemente lo desgraciado de esto es que se está replicando en Venezuela debido al continuismo político y se está haciendo peor. Porque si te hablan, podemos cuestionar, yo creo que no, usted cree que sí, el capitalismo está de más, pero lo cierto es que en Venezuela sí el capitalismo fue inamovible. Entonces esas medidas en Venezuela están cobrando mucha más fuerza. Ha nacido una izquierda marxista no oficial que tiene un enfrentamiento directo de la burocracia, porque la burocracia se está dando cuenta que en algún momento se creó una conciencia trabajadora, que ahora esa conciencia trabajadora se le está revertiendo en sus planes de capitalización, de retorno del capitalismo a la sociedad cubana. Entonces varios grupos estudiantiles, jóvenes, toman los textos de Marx, El Capital, que no se publica desde el año 90, y están viendo que hay una contradicción directa. Hay toda una gama de izquierda no oficial en Cuba, contrario a lo que se puede pensar de una sociedad monolítica. Que es, por ejemplo, tenemos grupos de socialismo republicano. La Joven Cuba, usted entra a la Joven Cuba y va a ver socialismo y revolución, pero son dos términos. Eserismo puede ser perfectamente en la revolución bolchevique, y ahí cabe toda una izquierda muy abierta, desde quienes escribimos en algún momento por ahí que éramos una línea comunista, hasta una línea de socialismo republicano, que habla mucho de la cuestión del derecho individual, de la democracia burguesa. Está otra línea, que es más bien un marxismo ortodoxo, que termina siendo muy defensivo de la revolución cubana. Y está otra línea que se puede evidenciar, no voy a entrar en especificidades, evidentemente, que es una izquierda marxista muy crítica que se está organizando ahora. No me quiero apuntar puntos, pero el evento de Trotsky generó una serie de reflexiones, de conciencias, porque cuando se llegó con el texto de la revolución traicionada, eso insufló. Salvo las grandes distancias, como dice el compañero Tariq Ali, en Cuba no hubo un estalinismo, sino un brezhnevismo. La línea Brezhnev es la que se puso, que en realidad es mucho así. Cuando se cogió la revolución traicionada, se vio un incendio total. A raíz de leerse la revolución traicionada, nació un grupo importante en Santa Clara, que forma Miguel Mena, que se llama Foro Comunista Cubano, que siempre parte, no nos interesa tumbar el gobierno, no somos un grupo de oposición, somos un grupo de estudio que genera un marxismo crítico que evidentemente es incómodo para la burocracia. Dictadura del proletariado.